Frida Kahlo no fue solo una pintora, fue un símbolo de resistencia, una poeta del sufrimiento y una visionaria que transformó su dolor en arte. Su vida, marcada por el dolor físico y emocional, se convirtió en un testimonio de fortaleza. Sus obras no solo reflejan su mundo interior, sino que también retratan el contexto social y cultural de México en su época. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Desde pequeña, su entorno familiar influyó profundamente en su carácter y visión del mundo. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo alemán que le transmitió el amor por el arte y la fotografía, mientras que su madre, Matilde Calderón, le inculcó las tradiciones mexicanas. A los 6 años contrajo poliomielitis, una enfermedad que afectó su pierna derecha y la dejó con una cojera permanente. Este episodio marcó el inicio de una vida de desafíos físicos, pero Frida se mostró fuerte e independiente desde temprana edad, demostrando una valentía inusual para su edad. El destino de Frida Kahlo cambió drásticamente el 17 de septiembre de 1925. Con tan solo 18 años, sufrió un grave accidente de autobús cuando un tranvía impactó el vehículo en el que viajaba. Su cuerpo quedó destrozado. Sufrió múltiples fracturas en la columna vertebral, la pelvis, la pierna y costillas, además de otras lesiones internas que la afectaron de por vida. Durante meses, Frida estuvo postrada en la cama, sufriendo dolores insoportables. Fue en ese periodo cuando encontró refugio en la pintura. Su madre le mandó instalar un espejo en el techo de su cama para que pudiera verse y autorretratarse. Así nació su arte, un reflejo profundo de su sufrimiento y su lucha por la vida. En 1928, Frida conoció al famoso muralista Diego Rivera. Su conexión fue inmediata, marcada por la admiración y el amor apasionado. A pesar de la diferencia de edad y de las advertencias de su madre, se casaron en 1929. Su relación fue intensa y tormentosa, llena de amor, arte y conflictos. Con el apoyo de Diego, Frida comenzó a ser reconocida en el mundo del arte. Desarrolló un estilo único, influenciado por el surrealismo, el folclore mexicano y su propia visión del sufrimiento. Sus autorretratos, cargados de simbolismo y emoción, empezaron a llamar la atención del mundo. El dolor físico nunca abandonó a Frida, pero ella lo transformó en arte. Sus cuadros narraban su historia, sus amores, sus pérdidas y su identidad. Cada pincelada era una confesión, un grito de resistencia ante el sufrimiento. Obras como La columna rota muestran su fragilidad física, mientras que otras como Autorretrato con collar de espinas reflejan su dolor emocional. Frida también se involucró en la política y el activismo, siendo miembro del Partido Comunista Mexicano. Su casa, la Casa Azul, se convirtió en un centro de reuniones para intelectuales, artistas y revolucionarios. Su vida estuvo marcada por el amor por México y la lucha por la justicia social. En 1953, Frida Kahlo tuvo su primera exposición individual en México, organizada por su amiga Lola Álvarez Bravo. Su salud estaba gravemente deteriorada, pero Frida no dejó que eso la detuviera. Asistió a la exposición en una cama colocada en el centro de la galería, demostrando su inquebrantable pasión por el arte. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo falleció en su Casa Azul. Su última obra, un cuadro de sandías con la frase «Viva la vida», fue un último mensaje de resistencia y amor por la existencia. Frida Kahlo dejó un impacto imborrable en la historia del arte. Más que una pintora, fue una narradora visual de su tiempo y de su propia existencia. Su legado trasciende las fronteras del arte y se ha convertido en un símbolo del feminismo, la resiliencia y la identidad mexicana. Hoy su Casa Azul es un museo que recibe miles de visitantes cada año. Su obra sigue viva, recordándonos que el arte no solo es belleza, sino también una forma de expresar el alma y la lucha de cada ser humano.